¿Qué tal? En este capítulo veremos las operaciones básicas que se pueden realizar con expresiones algebraicas. Para más detalle, los invitamos a ver el video completo o el curso completo de álgebra superior que tendremos en nuestra tienda más adelante. Recuerden que en este curso de precálculo lo que hacemos es ver rápidamente todos los temas o bien algo que deben de tener como elementos básicos para iniciar los cursos de cálculo. Más sin embargo, no por ello dejamos de ver la formalidad de estos temas. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos que saber o entender de expresiones algebraicas? La primera es la suma, la segunda es la resta, la tercera operación es la multiplicación y por último tendríamos la operación de división. Vamos a ver todas y cada una de estas para ver cómo es que se tiene que realizar la operación. Iniciemos con la suma. Veamos, tengo el polinomio a, 2x cúbica más 5x menos 6 y el polinomio denominado b, menos 6x cúbica más x cuadrada menos 4x. Y supóngase que queremos encontrar a más b, es decir, la suma entre estos dos polinomios. ¿Cómo lograr hacer esta suma? Primero, entiéndase que un polinomio tiene la forma de ax cúbica, en este caso debería tener más b x cuadrada más cx más d. Luego entonces nosotros observamos aquí en la expresión algebraica a, este polinomio a carece del segundo término, en este caso el que debe contemplar ax cuadrada. Según lo que hemos visto en álgebra superior, si es que han tomado nuestro curso, es que un polinomio no está descrito por sus variables como tal, sino más bien por sus coeficientes, donde entonces la variable x3, x2, x1, x0 no son más que posiciones. Luego entonces lo recomendable para entender cómo hacer una suma, pues es necesario que le demos siempre la forma de polinomio. En este caso, si vemos que la potencia máxima es 3, vamos a ordenar todos de mayor a menor en sus posiciones. Posición 3, posición 2, posición 1 y posición 0. En caso de no existir algún coeficiente o más bien un término en la posición indicada, como es este caso, que no está la posición 2, entonces simplemente lo colocamos con un coeficiente de 0. Y a lo que le vamos a poner atención siempre será a los coeficientes de esta. Luego entonces el polinomio a está dado por 2x cúbica más 0x cuadrada más 5x menos 6x0. ¿Qué significa x0? Recordemos, según las potencias, toda base a la cero potencia es igual a la unidad o simplemente es la posición inicial. Algunas veces las conocemos como constantes. Hacemos lo mismo con el polinomio b o la expresión algebraica llamada o denominada b. Dice que es menos 6x cúbica más x cuadrada menos 4x. Notamos que aquí no está la constante. Luego entonces la posición 0 no aparece porque tiene un valor de coeficiente de 0. Aquí a la hora de ingresarlo para hacer la operación tenemos que colocar todas las posiciones. La 3, la 2, la 1 y la 0 nuevamente. Como ambos polinomios tenían inicio en posición 3, por eso es que hemos ordenado aquí desde posición 3. Si alguno de ellos inicia en posición 4, tendríamos que agregar entonces que el otro también inicie en posición 4. Siempre deben iniciar y terminar en la misma posición para que la suma tenga sentido. De caso de no existir alguno de ellos, recordemos entonces siempre agregarlo con un coeficiente de 0. ¿Cómo hacemos la suma? La suma, como decimos entonces, simple y sencillamente sería lo que se obtiene al hacer la adición entre los coeficientes en cada posición. Por ejemplo, aquí miren, la posición 3 está dada por la suma entre el coeficiente 2 más el coeficiente de la expresión b, que sería menos 6. Luego entonces tendríamos 2 más menos 6 en la posición 3. Lo mismo hacemos para la posición 2. 0 más 1. Aquí lo representamos. La posición 1 tendría que ser 5 más menos 4. Aquí lo tenemos representado. Y en la posición 0 tenemos menos 6 más 0 nuevamente. Tendríamos algo como esto. Lo que sigue es ya nada más hacer las operaciones aritméticas para la suma en cada posición del polinomio.
Es decir, simplificamos. 2 más menos 6 sería igual a menos 4. 0 más 1 sería igual a 1. 5 más menos 4 sería igual a 1. Y menos 6 más 0 sería igual a menos 6. Todos con su posición x3, x2, x1, x0, o bien posición desde la inicial hasta la número 3. Luego entonces el resultado sería que tenemos que la suma entre estos dos polinomios o expresiones algebraicas tendría que ser a más b igual a menos 4x cúbica más x cuadrada más 6x menos 6. Noten que hemos quitado nuevamente x0 porque toda base de la cero potencia es igual a la unidad. Entonces, para hacer la operación, hacemos todo en forma de polinomios para darle sentido, aunque la respuesta finalmente le quitamos esa forma oficial de polinomio y simplemente lo ponemos de una forma más práctica. Solo los términos que hayan quedado sin ceros en sus coeficientes son los que se deben representar como tal. Resta. Hagamos un ejemplo de resta ahora. Tengo los mismos polinomios de hace un rato. Las dos expresiones algebraicas son las mismas que sumamos en el ejemplo anterior, solo que ahora lo que queremos hacer es sacar la diferencia entre estas dos. Lo representamos con este signo de menos y tendríamos que queremos hacer el polinomio a menos el polinomio b. Prácticamente debemos hacer lo mismo en primera instancia, poner todos en forma de polinomio desde posición 3 hasta posición 0, ya lo habíamos indicado en el ejemplo anterior. La diferencia está con la definición. Ahora, en lugar de hacer la suma entre los coeficientes de cada posición, tendríamos que hacer la diferencia entre ellos. Entonces tendríamos 2 menos el coeficiente de b, que es menos 6. Acá tendríamos en la posición 2, 0 menos 1. En la posición 1, 5 menos 4. Aquí lo tenemos. Y acá tendríamos menos 6 menos 0, como lo tenemos de ese lado. Ahora simplemente es cuestión de hacer las operaciones con estos elementos y tendríamos la simplificación 2 menos menos 6, aquí multiplicamos, menos por menos nos da más, y 2 más 6 nos darían 8 en la posición 3. 0 menos 1 nos queda simplemente menos 1, posición 2. 5 menos menos 4, menos por menos multiplicamos, nos da más, 5 más 4, entonces tendrían que ser 9 en la posición 1. ¿Y que hay en la posición 0? Tenemos menos 6, menos 0, por tanto tendríamos simplemente menos 6 en posición 0. O, lo que es lo mismo, de una manera más práctica, 8x cúbica menos x cuadrada más 9x menos 6. Aquí hacemos mención de que una forma sencilla en la cual aprendemos comúnmente el álgebra sin darle tantas propiedades o no hacerla tan oficial, una forma práctica y muy rápida, pues nada más es ir haciendo por términos semejantes, es lo que comúnmente aprendemos en la escuela. Es decir, solo puedo sumar o restar términos semejantes. En este caso, x cúbica es semejante con x cúbica y nos enseña que tenemos que sumar o restar solamente los coeficientes y que el término semejante debería de quedar exactamente igual. Bueno, esto es debido a que las posiciones, pues obviamente según la definición, tiene que ser en su formalidad posición por posición y no podemos hacer adición ni sustracción entre posiciones distintas. Por eso es que nos enseñan comúnmente a hacer eso. Vamos, es un equivalente de cualquiera de las formas que se emplee para desarrollar esto es correcta. Aquí lo único es que debemos entender la formalidad de por qué suceden las cosas. Ahora realicemos la multiplicación de dos expresiones algebraicas. Supóngase que queremos multiplicar la expresión a por la expresión b que tenemos aquí arriba. Lo primero que tenemos que hacer, al igual como en la suma y la resta, es darle forma de polinomio a cada uno de estos. En este caso aquí tengo a 1x cuadrada menos 5x a la 1 más un cuarto de x a la 0. Es decir, tenemos las posiciones, como habíamos dicho, en suma y resta. Posición 2, posición 1, posición 0. Lo mismo hacemos con la expresión b, posición 2, posición 1 y posición 0. Nótese que aquí no existía la posición 1 y es por ello que hemos agregado la posición 1 con un coeficiente de 0. La idea para la multiplicación, para obtener el producto, es crear un nuevo polinomio, el cual consiste en la posición de la suma de las dos posiciones máximas de los que se quieren hacer la multiplicación, es decir, a
tiene una posición 2 y B tiene una posición 2 como posición máxima. El polinomio que vamos a obtener es un polinomio que tenga la suma de ellos dos, o sea, un polinomio que va a iniciar en posición 4. Debemos de crear entonces un polinomio que tenga posición 4, 3, 2, 1 y 0. Lo hacemos de la siguiente manera. Posición 4. ¿Cómo obtenerla? Prácticamente esta está dada nuevamente por los coeficientes de la posición 2 y 2, es decir, aquellos coeficientes que tengan una posición que sumada me arroje esta que tengo acá, que sería la 4, en este caso 2 y 2. Entonces tendríamos que multiplicar los coeficientes de esas posiciones. En este caso es 1 y menos 3 medios. Aquí tengo la multiplicación. Si nosotros hacemos la multiplicación entre 1 y menos 3 medios, tendríamos un coeficiente para la posición 4 del nuevo polinomio, que será el producto de ellos, que tendrá un valor de menos 3 medios. Hacemos lo mismo con posición 3. ¿Cómo obtenerla? Las combinaciones posibles que nos darían posición 3 serían menos 5 en posición 1 y menos 3 medios en posición 2. La suma de estas dos nos daría una posición 3. Al igual que 1x cuadrada, o bien 1 en posición 2 y 0 en posición 1, también nos daría una posición 3. Luego entonces generamos una posición 3 con 2 y 1 y 1 y 2. Y como ambos generan posición 3, entonces sumamos los productos de cada uno de estos. Entonces tendríamos 1 y 0. Aquí los tenemos multiplicados. Por otro lado le vamos a sumar el menos 5 y el menos 3 medios. Aquí los tenemos. Si hacemos las operaciones, 1 por 0 sería 0 y menos 5 por menos 3 medios tendríamos más 15 medios. Sumamos 15 medios con 0 y tenemos entonces 15 medios. Este que tenemos aquí, esos 15 medios, serían ahora el coeficiente de la posición 3 del polinomio que vamos a obtener como producto de esta multiplicación. Hagamos lo mismo con la posición 2. ¿Cómo obtendríamos posición 2? La suma entre 2 y 0 nos daría una posición 2, o en su caso la de 1 con 1 o la de 0 con 2. Aquí hay tres términos que multiplicados nos habrían de arrojar posición 2. Entonces veamos, 2 con 0, esa es la posición 2 con la posición 0 de acá. Serían los coeficientes 1 y 6 los que deberíamos de multiplicar. Aquí los tenemos. Para la posición 1 y 1 estamos hablando de menos 5 y 0. Aquí tenemos esta multiplicación. Y por último 0 y 2. Ahora sería un cuarto multiplicado por menos 3 medios. Aquí los tenemos. Hacemos las operaciones. 1 por 6 nos da 6. Menos 5 por 0 nos da 0. Y un cuarto por menos 3 medios nos daría menos 3 octavos. Acá lo tenemos. Si hacemos nosotros la suma, en este caso 6 menos 0 es 6. Y si a 6 le restamos 3 octavos, tendríamos 45 octavos. Esto es porque 6 enteros es lo mismo que decir 48 octavos. A 48 octavos le quitamos 3, nos quedan 45 octavos. Veamos ahora cómo sacar posición 1. La posición 1 de este polinomio estaría dada por todas las combinaciones que sumados los exponentes me arrojen este 1 de la posición. En este caso sería 1 con 0 y 0 con 1. Nótese cómo venimos aquí. Primero teníamos 2 con 2, un solo término que arrojaban 4. Luego teníamos dos términos que nos arrojaron 3. Ahora aquí tuvimos 3 términos que nos arrojaron 2. Y para el 1 nuevamente desciende y ahora son 2. Para la posición 0 seguramente entonces habrá solo una combinación. Esto es, se forma una especie de triángulo aquí. Espero que se observe bien para que sea más fácil llegar a esto. Luego entonces x1 tendríamos que obtenerlo con x1 por x0 y sumándole x0 por x1, las posiciones. x1 de la primera expresión algebraica, el primer polinomio, sería menos 5. Aquí lo tenemos y su x0 o su combinación para el 1 sería este 6 que tenemos acá. Y le vamos a sumar ahora 0 y 1. La posición 0 aquí es de un cuarto y la posición 1 acá equivale a 0. Luego entonces tendríamos un cuarto por 0. Hacemos las multiplicaciones, menos 5 por 6 tenemos menos 30, más un cuarto por 0 es 0. Menos 30 le sumamos 0 es igual a menos 30. Ahora sí, por último vamos a obtener la posición x0, es decir, el coeficiente que correspondería a la posición 0 del polinomio que vamos a obtener como el producto de esta multiplicación. Para obtener la posición 0, aquí vemos, miren, solamente habría una combinación posible que es 0 con 0. Estos dos habrían de darnos una posición 0. Entonces los coeficientes que vamos a multiplicar son un cuarto y 6. Ahí los tenemos, un cuarto por 6. Esto es lo mismo que decir 6 cuartos o simplificado 3 medios.
Ahora bien, ya tenemos los coeficientes del polinomio resultante o del producto de esa multiplicación. Estaría dada por, vamos a ver, posición 4, su coeficiente es menos 3 medios. Posición 3, su coeficiente es, acá lo tenemos, 15 medios. Posición 2, 45 octavos. Posición 1, menos 30. Y posición 0, 3 medios. O lo que es lo mismo, como estamos acostumbrados a expresarlo, sin darle la forma de polinomio, simplemente como una expresión algebraica, quitemos los corchetes de acá, tendríamos como respuesta que si yo multiplico la expresión A por la expresión B, el producto obtenido sería menos 3 medios de x cuarta más 15 medios de x cúbica más 45 octavos de x cuadrada menos 30x más 3 medios. División de expresiones algebraicas. ¿Cómo hacer esta? Para entenderla mejor, lo vamos a dividir en dos ejemplos. Uno de polinomio entre monomio y uno más de polinomio entre polinomio. Digamos que lo más sencillo es cuando queremos hacer la división entre un polinomio y un monomio. Una expresión algebraica con más de un término entre una expresión algebraica de un solo término. Eso es muy fácil. Supóngase que queremos dividir esto entre esto que está acá entonces. Lo primero que tenemos que hacer es separar cada término del dividendo entre el mismo divisor, o sea, a cada término de este numerador le corresponde el mismo divisor. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Este término, aquí lo tenemos, con su divisor. Este término con el mismo divisor y este término con el mismo divisor. Ahí está. Hemos separado una división de polinomio entre monomio en tres divisiones de monomios, las cuales son muy simples de realizar porque ya lo hemos visto en ejercicios anteriores. ¿Qué hacemos primero? Vamos a simplificar 8 y 12. 8 es 4 por 2 y 12 es 4 por 3. Eliminamos los números 4 y nos quedaría solamente el 2 y el 3, o sea, 2 tercios acá. Aquí tenemos un valor de A, aquí tenemos 3 valores de A, quitamos un valor de arriba con uno de abajo y nos quedan 2 valores de A abajo, o sea, A cuadrada. Aquí tenemos B cuadrada, aquí B cúbica, o sea, quitamos 2 valores de B de arriba con 2 de abajo y nos va a quedar un solo valor de abajo. Como C no tenemos arriba, pues van a quedar las 3 valores de C aquí donde están, C cúbica debajo. Hacemos lo mismo con este, 3 y 12, 3 ya está factorizado, digamos, 12 lo podemos factorizar como 4 por 3, eliminamos 3 de arriba, 3 de abajo y nos queda solamente un 4 aquí debajo, o sea, un cuarto como coeficiente. ¿Qué hay con los valores de A? Tenemos 3 valores de arriba y tenemos 3 valores de abajo. Se simplifican y nos da la unidad. Lo mismo pasa con B. Observemos que hay B cúbica y B cúbica, o sea, 3 valores de B, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, los vamos a eliminar y simplificar. Y con la C tenemos 2 valores de C arriba y 3 abajo. Eliminamos 2 de arriba con 2 de abajo y nos quedará solamente 1 de abajo. Bien, el siguiente término, vamos a dividirlo también, 4 y 12. Podemos simplificar 12 como 4 por 3, este 4 con el 4 que está abajo los eliminamos y nos quedaría solamente un 3 abajo, o sea, un tercio ya simplificado. A, vemos que arriba no hay A, por lo tanto los 3 valores que están aquí de A se van a quedar debajo. Aquí hay 2 valores de B y aquí tenemos 3 valores de B. Eliminamos 2 de B de arriba con 2 de abajo y nos quedará un valor de B debajo. C, tenemos 2 aquí y tenemos 3 acá. Por lo tanto, al eliminar 2 valores de acá y 1 de acá, nos quedará solamente 1 debajo. Por lo tanto, la respuesta sería como sigue. 2 tercios han quedado aquí, como decíamos, 2 valores de A debajo, un valor de B debajo y los 3 valores de C. En el segundo término tenemos un cuarto como simplificación de 3/12 y solamente quedó una C debajo. Mientras que de este lado teníamos 4/12, su simplificación es un tercio y solamente nos quedó 3 valores de A debajo que no había con quién eliminar, un solo valor de B debajo y un solo valor de C debajo. Esta sería la forma ya simplificada o el cociente de esta división de polinomio entre monomio. Bien, ahora realicemos un ejemplo de división de polinomio entre polinomio. Veamos, supóngase que queremos desarrollar la división A entre B. Notamos que la expresión algebraica A es un polinomio y también ocurre con la expresión algebraica B otro polinomio. No podemos hacer la estrategia de hace un rato, donde a cada término del dividendo le correspondía el mismo divisor, puesto que tenemos más de un término en el denominador.
¿Cómo se procede entonces? Esta se hace con algo llamado la división larga. Es una de las formas que podemos realizar para hacer esta operación, que consiste en lo siguiente. Ponemos el dividendo aquí dentro de esta especie de casita que le llaman, y aquí fuera ponemos el divisor, es decir, 3x cuarta menos x cúbica menos 15x cuadrada más 17x más 5 entre 3x menos 1. Vamos a hacer la división larga. Para esto es importante que ya debe estar ordenado el polinomio, debe venir todas las posiciones. Vemos aquí que este ya estaba 4, 3, 2, 1 y la posición 0 que sería el 5. Y acá afuera también tenemos ordenado que es posición 1 y posición 0. Es importante que antes de hacer la división larga de polinomios ya estén ordenados de mayor a menor o en orden descendente. Bien, ¿qué hacemos ahora? El primer paso para hacer esta división es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. En este caso, aquí la voy a hacer a un lado, tendríamos el primer término del dividendo es 3x cuarta y el primer término del divisor es 3x. Hacemos esta división de monomios, 3 entre 3 es 1 y x cuarta entre x nos arrojaría una x cúbica aquí arriba. Bueno, este resultado será el primer término de mi cociente que se coloca aquí arriba. Tenemos entonces que el primer término del cociente de esta división tendría que ser x cúbica. El siguiente paso es multiplicar este primer término del cociente que tenemos acá por todo el divisor. En este caso, x cúbica por 3x y x cúbica por menos 1. Y debemos colocarlo aquí debajo de su posición que le corresponda, ya sea que empecemos en la posición 4 y llegar hasta la posición 0. Es importante que vayan ordenados debajo de sus términos semejantes. Entonces en este caso tendríamos x cúbica por 3x nos arroja, aquí lo tenemos, x cúbica por 3x nos daría 3x cuarta y x cúbica por menos 1 nos arroja menos x cúbica. ¿Qué hacemos con este producto obtenido? A este dividendo que tenemos acá le vamos a restar el producto y vamos a tener entonces un nuevo dividendo. Si hacemos la resta a 3x cuarta, le restamos 3x cuarta, nos da 0. Mientras que menos x cúbica menos x cúbica nos arrojaría 0 también. Entonces, una vez que hemos anulado a esos de acá, vamos a bajar todos los términos del polinomio que no hemos dividido. En este caso, menos 15x cuadrada más 17x más 5. Aquí los colocamos. Y ahora tenemos un nuevo dividendo. El dividendo que teníamos al principio ha desaparecido y se ha hecho más pequeño, por así decirlo. Es un polinomio ahora de posición 2 nada más. ¿Qué hacemos? Se repiten todos los pasos. Es decir, vamos a dividir el primer término del nuevo dividendo entre el primer término del divisor. Lo hacemos de este lado nuevamente. Ahora el nuevo dividendo es menos 15x cuadrada y nótese que el primer término del divisor siempre será el mismo. En este caso, 3x. Hacemos la división, más entre menos nos genera menos, 15 entre 3 es 5 y x cuadrada entre x nos arrojaría un valor de x arriba. Luego entonces este menos 5x equivale al segundo término de nuestro cociente. Lo colocamos aquí arriba. Volvemos a multiplicar. Menos 5x por todos los elementos del divisor que teníamos acá. Menos 5x por 3x nos arrojaría menos 15x cuadrada. Y menos 5x por menos 1 nos arroja más 5x. Volvemos a restar. Vamos a restar este dividendo con el producto obtenido. Tendríamos entonces menos 15 menos por menos más 15, menos 15 más 15x cuadrada nos arrojaría 0. Y hacemos lo mismo con 17x menos por más son menos 5x, 17 menos 5x nos arrojaría 12x. Y el 5 lo vamos a bajar de este lado. Bien, pues tenemos otra vez un nuevo dividendo, más pequeño que el anterior y que el primero que teníamos. ¿Qué hacemos con este nuevo dividendo? Repetimos todos los pasos nuevamente. Dividir, aquí lo hacemos a un ladito, el primer término del nuevo dividendo entre el primer término del divisor que sigue siendo 3x. Hacemos la división, 12 sobre 3 nos da 4 y x sobre x simplemente nos da la unidad, por lo tanto quedan solamente 4. Lo colocamos aquí arriba, es el siguiente término de nuestro cociente. Volvemos a multiplicar este término por todos los términos del divisor que tenemos acá.
Y tendríamos entonces 4 por 3x es igual a 12x y 4 por menos 1 es igual a menos 4. Hacemos la diferencia entre el dividendo y el producto obtenido y tendríamos 12 menos 12x es igual a 0. Y 5 menos por menos más 4, 5 más 4 nos daría 9. Luego entonces, si yo divido 3x cuarta menos x cúbica menos 15x cuadrada más 17x más 5 entre 3x menos 1, voy a obtener como cociente x cúbica menos 5x más 4. Pero nótese que tenemos aquí un residuo. Si el residuo es 0, la respuesta simplemente es el cociente que tenemos aquí arriba. Pero cuando el residuo es diferente de 0, como en este caso, entonces esto ya no es divisible entre lo que tenemos acá. Ahí se termina entonces la división. ¿Cómo saber que ya no puedo seguir dividiendo? No es posible obtener en la división del primer término del dividendo y el primero del divisor exponentes negativos. Vean que aquí tenemos solamente ya una x abajo y por tanto si yo hago esto es equivalente a un exponente negativo y no podemos tener eso en una división. Se dice que 9 ya no es divisible entre esta cantidad. Por lo tanto, la forma correcta de expresarlo es todo el cociente, aquí lo tenemos, x cúbica, menos 5x más 4 más el residuo que ya no pudo ser dividido entre este divisor, o sea, una fracción propia algebraica. Eso es lo que tendríamos acá, menos x cúbica, perdón, menos 5x más 4 más 9 entre 3x menos 1 que ya no es divisible. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace Practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.